La pandemia por COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y social. Entre las medidas preventivas para evitar contraer el coronavirus se han sobrepuesto el confinamiento y el distanciamiento social, con el fin de favorecer la salud pública, pero que a su vez representan una gran amenaza, pues implican un gran cambio en la dinámica de la sociedad. La pandemia y el confinamiento se han convertido en un gran factor de adversidad psicosocial que representa un gran factor que altera la salud mental y en este caso de los niños en la segunda infancia. Reuter y sus colaboradores señalaron el papel de la adversidad psicosocial como una de las causas principales para padecer trastornos mentales. En este sentido, expuso unos indicadores de adversidad o también llamados factores de riesgo, en el que estableció que 2 factores de riesgo puede aumentar hasta 4 veces la posibilidad de padecer una psicopatología y que 4 factores de riesgo puede aumentar hasta 10 veces dicha probabilidad. Entre los factores de riesgo que podemos encontrar y que se manifestaron durante estas investigaciones, porque esta información que voy a mencionar al respecto hace cuenta de un cúmulo de investigaciones que pudieron evidenciarse durante esta pandemia, podemos encontrar la violencia intrafamiliar, además de ser un fenómeno que causa diversos factores de riesgo para un niño durante el tiempo normal. Durante esta pandemia se incrementaron, ya que los índices de violencia aumentaron de forma significativa y siendo los niños uno de los principales afectados. Adicionalmente, la falta de claridad en la información y la sobreinformación han generado pánico. En estas situaciones como esta novedosa, es muy normal que los medios de comunicación, la familia, los vecinos, los amigos estén hablando constantemente de esto. Por eso radica la importancia de encontrar información veraz, que no llegue a malinterpretaciones y que sea de fuentes confiables, para que esto no genere tanto pánico y no exponer a nuestros niños a estas situaciones. Los servicios de protección infantil han interrumpido sus actividades. Entonces, en el caso de Colombia específicamente, programas como el Bienestar Familiar o de Buen Comienzo tuvieron que suspender sus actividades de forma abrupta, así sin asegurarle la calidad de vida o los derechos fundamentales a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También la disminución de la atención ambulatoria de los centros médicos, ya que todos los recursos fueron destinados para el equipamiento de las UCI. Este servicio, que es potencialmente peligroso para los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad y para todo su núcleo familiar. Adicionalmente, encontramos la crisis económica que fue causada por el cierre de los comercios. Esto produjo varias dinámicas. En primer lugar, encontramos un cambio en esta dinámica familiar, como por ejemplo la reducción de costos, viéndose afectada la garantía de servicios o necesidades básicas como la alimentación en edad escolar. Son sensibles al estrés que experimentan sus padres y eso se puede manifestar a través de comportamientos diferentes a los que estaban acostumbrados. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la desobediencia, el llanto sin razón y el cambio en el temperamento. Adicionalmente, en casos específicos se pueden evidenciar comportamientos regresivos, como chuparse el dedo, pedir tetero, mojar la cama o cambiar su patrón de sueño. Esta modificación en la dinámica familiar se ha puesto en manifiesto que los padres de niños menores de 10 años que se encuentran en un entorno familiar seguro y apropiado tienen menor probabilidad de padecer estrés postraumático porque tienen una mejor red de apoyo. Por el contrario, los niños que se desarrollan en un ambiente problemático, los efectos del confinamiento debido a la violencia intrafamiliar, por ejemplo, pueden marcar un hito para la salud mental de los niños. La deserción escolar también fue un factor de total relevancia durante esta pandemia, ya que según la UNESCO se estima que más de la mitad de los estudiantes abandonaron las escuelas en el año 2020. Y adicionalmente, esto se dio por causas multifactoriales, pero adicionalmente se estima que la deserción escolar se dio entre el 10 y el 15% aproximadamente en los niños en edad preescolar. Los trastornos del sueño en los niños, por ejemplo, como el insomnio, pueden cambiar o modificarse de acuerdo a diversos factores. Entre ellos encontramos el cambio en la higiene, el cambio en los horarios de sueño, la disminución de la actividad física, el aumento en la exposición a las pantallas, como los videojuegos o los programas de televisión. Según la Academia Europea de Neurología, hasta la fecha no hay evidencia de afección en el sistema nervioso por el SARS-CoV-2. En niños, sin embargo, las características de infección representan un gran riesgo para los niños que están afectados por enfermedades neurológicas crónicas. Los
se mencionó anteriormente, la pandemia por COVID-19 ha tenido un gran impacto psicológico y comportamental en los niños. Por eso se sugiere la necesidad de integrar medidas efectivas que mitiguen todo este impacto. En este sentido, actualmente en Colombia, con el fin de mitigar estos impactos, se estableció el aislamiento preventivo obligatorio, el cual se ha estado cambiando y disminuyendo de forma progresiva, permitiendo así que, según los lineamientos del Ministerio de Salud, se haya podido acceder a el retorno transitorio de las actividades cotidianas de los niños, como el regreso a clase y los espacios de socialización a los que estaban acostumbrados, por ejemplo, en algunos parques de diversión, en el reencuentro con algunos de sus amigos o familiares, pero esto bajo estrictas medidas de seguridad como el tapabocas. Asimismo, el Gobierno Nacional estableció el decreto 563 del 15 de abril de 2020, en el cual se permite la adopción de medidas de garantía de los derechos de los niños, como la posibilidad de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, pueda crear espacios y centros de atención transitorios para la protección integral de la niñez. Asimismo, que se garantice la prestación de los servicios de forma ininterrumpida de la Defensoría de la Familia, y al igual que con todo su equipo interdisciplinario, para que se cumplan las funciones que se relacionan con la verificación y la garantía de los derechos de los niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Para concluir, se considera el distanciamiento de diferentes maneras según las particularidades que vive cada niño en su cotidianidad, con un mayor énfasis en las dificultades de supervivencia y el mantenimiento del cuidado de quienes viven en estas situaciones. Algunas relaciones familiares conflictivas y experimentan cambios negativos sociales, económicos, de salud y de educación. También que las fuentes de apoyo deben seguir post pandemia, puesto que la reintegración de los niños en el entorno social se va a readaptar y sufrirá múltiples transformaciones. En este punto es importante resaltar que la mayoría de las investigaciones hasta la fecha se tratan y ha sido vinculada principalmente hacia los impactos negativos que ha tenido la pandemia, pero en los adultos. La evidencia disponible para la población infantil, y más aún cuando presentan un trastorno psicológico previo, es anecdótica. La literatura es muy escasa y los estudios son muy limitados en cuanto a las conclusiones. Por esto surge la necesidad inminente de realizar estudios que permitan conocer el impacto real que ha tenido esto a nivel psicológico y de la salud mental en los niños. Estudios con mejor calidad y duración, que sean ajustados al contexto actual y que nos ayuden a planificar, desarrollar e implementar políticas de salud oportunas, eficaces y proporcionales a las necesidades de esta población.